Ya, bueno. Y Elías se fue a dormir. Estaba cansadito. Bueno, recuerdo cuando el médico me dijo que es un caso raro porque no podían darme una respuesta concreta, una respuesta con lógica, que por qué el niño no murió, por qué yo no tenía desprendimiento. Entonces pude comprender que era Dios cuidando de nosotros. Los médicos hasta ahora no me dan razón y eso se quedó así. Siguieron pasando las semanas, salí, siguieron pasando las semanas y al cumplir mi mes 7 volví a internarme por, bueno, el médico me dijo que tenía riesgo, embarazos de alto riesgo, que no debía caminar, que no debía hacer esfuerzo, subir gradas, porque si no lo iba a perder al niño. Pese que no había desprendimiento, no tenía dolores. Pasaron las semanas y llegó el mes 7, donde también me interné y me dijeron que tenía riesgo de parto porque llegué con sangrados, y también me hicieron análisis, ecografías, donde los médicos pensaron que también tenía desprendimiento, algún rasgado, algo, pero nada, todo intacto. Entonces tampoco ahí me dieron razón los médicos, o nos dieron razón los médicos, por qué era el sangrado, de dónde provenía, porque no había, o sea, no había nada adentro. Todo era misterioso. Las cosas de Dios son misteriosas y eso lo sabemos. También me dijeron los médicos que tenía que hacer reposo absoluto, que no podía ni levantar una bolsa, ni subir una grada, porque si no mi bebé iba a ser, ¿cómo se llama cuando nacen antes de tiempo? Prematuro. Pasó el tiempo y ya casi finalizando la gestación de los 9 meses, 2 semanas antes, que sería la semana 38, mi esposo... 7 de julio, 8 de julio. 8, ¿no? 8 de julio de este año. Mi esposo dio positivo a COVID y... Ahí, bueno, otra etapa dura de nuestro embarazo, ¿no? Nos tocó pasar momentos difíciles, un momento duro en el cual nos tuvimos que separar. Primero yo de mi esposa, mi esposa y yo me fui a aislar y teníamos el miedo al contagio, también que yo la haya contagiado, porque hemos debido estar una semana yo con COVID y esa semana conviviendo juntos, ¿no? Hicimos la prueba, al día siguiente fui al seguro, ¿no? Fuimos y presentaba así, pues, bueno, fui y luego fue ella y me dijeron ese rato en el seguro, ¿no? Que la lleve. Presentaba algunos síntomas porque tenía dolores de cabeza y tenía presión alta, ¿no? Entonces fue y esa parte conté esto. Bueno, yo ya no estaba con ella, ¿no? Nos separaron. Ya estaba en casa sola. Fui 2 días después de que mi esposo dio positivo, porque la doctora le dijo que yo tenía que ir urgente. Entonces la doctora que me atendió, la ginecóloga, me dijo por qué estaba. Yo le dije que mi esposo dio positivo, que yo tenía dolor de cabeza, porque sí tenía dolores de cabeza, que parecían que me querían estallar la cabeza. Tenía un poco de picazón de garganta, pero yo decía que era por el frío. Nunca se me pasó por la cabeza que era COVID hasta que le dijeron a mi esposo positivo. Bueno, pero estaba tranquila. La doctora me dijo que puso
en sus documentos paciente posible con COVID, pero recuerdo que cuando hablaba con las enfermeras decía seguro que tiene COVID. Y la verdad es que cuando me atendían, yo me sentía como una leprosa, porque me tenía miedo en los hospitales por la situación que estamos atravesando. Realmente el personal médico tiene mucho temor de contagiarse. Y me atendían, ni siquiera me atendían, no me podían tocar, porque no sé, el miedo, el temor. La doctora me tomó mis signos vitales y al momento de tomarme la presión estaba totalmente disparada. Ella se asustó mucho. Estaba como 3 horas con la doctora y me tomó en 2 horas la presión por 3 veces, porque quería descartar de que no era presión alta. Yo estaba bien, no estaba agitada, no estaba asustada, yo me sentía bien, pero mi presión decía otra cosa. Y la doctora me dijo que me iba a intervenir de emergencia por posible preeclampsia. Entonces, al momento de internarme, la doctora me dijo que me iba a aislar, me iba a hacer la prueba de COVID y que iba a salir en 5 días y me iban a aislar del niño. Entonces nació mi hijo y efectivamente nos aislaron. Lo vi después de 5 días. Yo lo conocí. Sí, han sido 5 días difíciles, ¿no? Ya que por todo el problema yo aislado en casa, ella en el hospital, nuestro hijo en otro lado, y teníamos esas ganas de conocerlo, ¿no? De ver cómo estaba. Y aparte de eso, que no solo yo era paciente posible COVID, sino el niño estaba aislado en la clínica, ya que era niño posible COVID. O sea, en sus documentos de la doctora también era así. Y aislados, nadie nos podía visitar, a lo mucho eran llamadas. Y recuerdo que un viernes de Shabbat, 10 de julio, cuando nació Elías, recuerdo que mi líder me envió un mensaje que me dijo Shabbat de milagros. Entonces me puse a orar en el hospital porque me sentía muy sola y en mi corazón estaba eso de que si el niño comía, si no comía, si le cambiaban, si lloraba. Fueron tiempos difíciles para nosotros, pero Dios nos dio paz. Eso sí. Recuerdo que cuando oré, yo me agarré de esa palabra que mi líder dijo, Shabbat de milagros. Oré y yo dije que Dios haga su milagro. Comprendimos con mi esposo que los milagros de Dios son perfectos. Dios hizo su milagro con nosotros y cuando vino la doctora, la pediatra, a hablar conmigo, mi primera pregunta, primero a la enfermera y luego a la doctora, era si el niño era con síndrome de Down, que la verdad para mí era un temor. Y cuando nosotros conversábamos eso con mi esposo, cuando yo estaba embarazada, él me decía, si sea con síndrome de Down o no, lo tenemos que amar. Yo ya lo amo, él decía. Y va a ser el niño más inteligente del mundo y más fuerte también, le decía. Dios tiene el control, Él sabe por qué pasan las cosas, le decía. Entonces, dejemos todo a Dios y Él va a hacer su milagro. Dios es fiel. Nunca perdimos la fe en todo este tiempo, siempre orábamos. Por más que hayamos pasado todo este tiempo, había esa paz que es difícil de explicar. La paz que solo da Dios a tu corazón. Y estábamos así todo el tiempo que hemos pasado. Aparte de estar aislados, ¿no? Pero felices.
felices cuando ha nacido, con dolor en el corazón por no conocerlo, no verlo. Y hasta que llegó el día martes, que a mi esposa le dijeron que salió negativo para COVID, y en ese momento ella pudo conocerlo, nuestro hijo. Dentro de todo este testimonio, realmente hay detalles que Dios se ha encargado de llenar todo eso. Son detalles como lo que yo he vivido en el hospital, que cuando me aislaron, cómo me trataban las enfermeras, cómo traían los alimentos envasados, plastificados, cosa que cuando un paciente entra que no es posible COVID, le traen en su vajilla normal. O sea, realmente el trato dentro de las clínicas y hospitales con personas con COVID son tratadas de diferente manera. Yo al principio me sentía, como les decía, como una persona leprosa, enferma, que iba a contagiar a la gente. Pero entendí la primera noche que pasé ahí, porque Dios me habló todas las noches estando ahí. Entendí que Dios me estaba cuidando, ya que las enfermeras son un foco de infección porque andan caminando por todo lado. Las enfermeras me tenían miedo de tocar y de mirar. Entonces, hasta mis alimentos, Dios estaba cuidando de mí. Mis alimentos, como ya les había comentado, eran envasados, plastificados. Entonces, esa noche que me habló Dios, yo pude entender también que su amor seguía con nosotros. Son detalles que no les estamos mencionando porque esto sería más largo, pero Dios de detalles. Y para finalizar esto, recuerdo que un día antes de irme a hospitalizar, yo tuve la respuesta de Dios cuando cuestioné y dije, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Porque yo ya me sentía sola cuando mi esposo se fue a aislar. Entonces, este versículo Filipenses 4, 6, 7, mi esposo hizo pegar hace, creo que en la primera cuarentena, ¿no? Sí. Y un día antes de mi hospitalización para tenerlo a Elías, salí de la habitación y leí, y se presenta todo a Dios en oración. Entonces, busqué en la palabra, entré en oración y pude entender que desde un principio Dios ya había preparado su milagro y una solución para nosotros. Cuando el pastor habló con nosotros y nos dijo que oremos todos los días. Entonces, para mí este versículo representa eso. Todos los días debemos hablar con Dios, es nuestro Padre. Él quiere siempre que le tengamos presente ante todo. Y eso fue lo que hicimos. Contar su testimonio para nosotros es su milagro perfecto de Dios. Sí, a un principio sufrimos mucho, no entendíamos el plan de Dios. Recuerdo que yo me levantaba llorando, días llorando, donde le decía a mi esposo, quiero morirme. Pero, como dice mi esposo, Dios puso paz en nosotros. Nos fue moldeando, nos fue puliendo más. Necesitamos más estar cerca de Dios. A veces creemos que estamos muy cerca de Él, pero no es así. Siempre necesitamos más a cada momento, todos los días de nuestras vidas. Gracias por escucharnos. Queríamos compartirles esto que marcó nuestra vida. Que Dios los bendiga. ¿Algo que quieras decir? Dios es fiel. Escucha tu clamor. Clama a Dios y Él responderá. Es fiel con sus hijos.
nosotros lo vivimos en carne propia. Un milagro. Por cierto, el Caleb no tiene síndrome de Down. Es un niño sano, fuerte, lindo. Los queríamos presentar, pero se fue a dormir. Sí. Ya vamos a estar presentándolo a la iglesia en estos días. Agradecer a nuestros pastores, líderes, la iglesia en general, que sí se pone a la batalla en oración todas las mañanas, en madrugadas, va orando por cada uno de nosotros. Dar gracias, amada iglesia, nos despedimos con la paz del Señor. Ahora ya no somos 2, somos 3, una familia completa, y esto solo lo hace Dios. Gracias a Dios. Amén, iglesia. Nos vemos. No. Amén. Chao, iglesia.